Dios te bendiga de una manera sobrenatural. Te saluda el pastor Argeni. En este momento quiero desatar una palabra sobre tu vida que yo sé que será de gran bendición. Va a marcar tu generación, va a marcar tu vida de una manera sobrenatural. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Vamos rumbo a los 2000K suscriptores y queremos que tú seas parte de esta gran bendición. Estamos siendo dirigidos por Dios para traer una palabra de vida, una palabra de transformación, una palabra de aliento que transforme las mentes y los corazones. Me impactó mucho una historia que vi en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Una mujer viuda viene donde el profeta Eliseo y le dice: tú sabes que mi marido era temeroso de Dios. Esta es la introducción. Tú sabes que mi marido era temeroso de Dios y ha muerto y ha dejado una deuda, y uno de los acreedores ha venido a mi casa para tomar a mis 2 hijos y tomarlos por esclavo. Eliseo le pregunta: ¿qué te haré, mujer? Muéstrame o revélame qué tienes en casa. Y ella le dice: tu sierva no tiene nada en casa sino una vasija de aceite. Es impresionante porque cuando analizamos lo que representa el aceite representa la unción. Y esto me hace entender que cuando el hombre muere, dejó escasez de las cosas materiales en casa, pero la unción estaba con la mujer y la mujer no se había dado cuenta. O sea, era impresionante porque cuando el hombre muere, el hombre dejó deuda, pero lo que la mujer no entendió es que el hombre dejó en casa lo que podía resolver todas las situaciones que se habían presentado, que era el aceite que representa la unción. Cuando tú estás bajo la unción, no importa la tempestad que estés viviendo, tú solamente tienes que levantarte, creer que en el Dios que te llamó va a traer solución a la tormenta que estás viviendo, a la crisis que estás viviendo, a las dificultades que estás viviendo. Cuando la unción está sobre ti, no importa que los brujos se levanten. Cuando el poder de Dios está sobre ti, no importa el caos, la crisis o las tempestades que estén tocando tu puerta. La mano benéfica de Dios se va a levantar y vas a ver manifestaciones gloriosas, porque cuando la unción llega, lo que parece ser imposible se hace fácil. Lo que parece no tener solución se soluciona. La unción de Dios es capaz de solucionar problemas que tú ni siquiera te imaginarías que la unción de Dios es capaz de hacer esto. Pero una de las cosas que me llama la atención es que la unción de Dios no se mueve si tú no la honras. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 10 que cuando Cristo mandó a los discípulos a predicar de 2 en 2, escuche bien esto, Cristo envió a los discípulos a predicar de 2 en 2 y le puso algunas instrucciones. Le dijo: no se preocupen por lo que van a llevar de comer, no lleven zapatos, no lleven aljabas, no hay problema con nada de eso, pero hay algo que le voy a pedir, y lo que le voy a pedir es que donde le abran la puerta, quédense en ese lugar, bendigan esa casa y no anden brincando de casa en casa, porque esto no es provechoso. Lo próximo que le voy a pedir es que donde no lo reciban, sacúdanse el polvo de los pies y váyanse. Es impresionante porque Cristo, que era un predicador excelente, se dio cuenta de una atmósfera que se desata cuando la unción es valorada y cuando la unción es honrada. Cuando tú respetas el manto de un hombre de Dios, cuando tú respetas la postura, la unción de una mujer de Dios, hay cosas sobrenaturales que se pueden desatar. Por esto Cristo le dice: donde no lo reciban, sacúdanse el polvo de los pies y váyanse. Porque bien recuerdan ustedes que yo le dije que las señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, operarán en dimensiones gloriosas. Pero ustedes tienen que entender que estas cosas solamente van a suceder donde la unción es valorada, donde la unción es respetada, donde la unción es tomada en cuenta, a donde la unción se le hace un aposento para que ella habite y ella se manifieste. Entonces Cristo les reveló esto a los discípulos, y siendo Cristo un predicador tan exitoso, le predicaba a toda la multitud palabra sencilla, y de una palabra sencilla traía una gran manifestación. En una ocasión Cristo le dice a los discípulos:
A ustedes yo no le hablo como a ellos, porque a ellos yo le hablo por parábolas y cosas sencillas, ilustradas, que ellos puedan entender, pero a ustedes yo les revelo los secretos del reino. ¿Por qué Cristo ahorra o conserva los secretos del reino para un grupo de 12? Porque este grupo de 12 era el que honraba el ministerio de Cristo, era el que honraba el manto de Cristo, era quien creía plenamente en lo que Cristo portaba. Por ende, esto fluía en Cristo cuando Cristo estaba con ellos, y por esto Cristo les revelaba los misterios a ellos, porque Cristo entendió que no era necesario formar a toda la humanidad, era necesario formar a un grupito que valorara la unción, que respetara la unción y que ese grupito luego impartiera sobre el mundo. Es por esto que digo que usted tiene que dejarse formar, usted tiene que dejarse llevar, usted tiene que dejarse capacitar, usted tiene que dejar, gloria al Señor, que la unción trabaje en usted y que la unción quite todas aquellas cosas que a Dios no le agradan, para que usted pueda alcanzar la estatura del varón perfecto que Dios ha determinado que usted va a alcanzar. Esta mujer viuda honró la unción del profeta Eliseo, y el profeta Eliseo operó en los proféticos para solucionarle el problema. Si usted se fija, el profeta Eliseo no le dijo a la mujer: si lo que tú tienes es una vasija de aceite, vamos a tener que clamar a Dios, vamos a tener que orar a Dios, vamos a tener que hacer un ayuno, vamos a tener que levantar una oración. Él no está diciendo esto. Él está diciendo: si lo que tú tienes es una vasija de aceite, yo quiero que tú hagas algo profético, y lo profético que tú vas a hacer es que vas a salir y vas a buscar vasija prestada, no poca sino mucha. Yo imagino a la mujer diciéndole al profeta Eliseo: pero yo estoy tocando tu puerta porque hay una deuda que dejó mi marido y tú me estás mandando a endeudarme aún más. O sea, tú quieres que yo resuelva un problema con otro problema similar. Tú quieres que yo resuelva una deuda cogiendo prestado, porque la unción trabaja de una manera que tú no la vas a entender. Incluso tú no tienes que entender la unción. La unción se obedece. Ella salió y fue y buscó mucha vasija prestada y siguió las instrucciones que le dio el profeta, de que se trancara en su habitación, y que cuando se trancara en su habitación se encerrara con sus hijos. Y ella se encerró con sus hijos y le dijo: tráiganme las vasijas. Y ella comenzó a llenar todas las vasijas prestadas que había buscado, y cuando ya todas estaban llenas, ella le dice al hijo: tráeme otra. Y el hijo le dice: no hay más. Y automáticamente cesó el aceite. Cuando tú pierdes la capacidad de ver, lo que Dios depositó sobre ti va a escasear. Yo no sé si alguien me está agarrando, pero yo quise traer una palabra que eleve tu espíritu en otra dimensión. Número uno, yo quiero que tú entiendas que mientras haya aceite, hay unción de Dios, y que mientras que haya unción de Dios, el problema tiene solución. Lo siguiente que tú tienes que entender es que cuando tú dejas de ver, cuando tú dejas de percibir, cuando tú dejas de parpar lo que el poder de Dios es capaz de hacer, entonces va a venir lo que se llama escasez. Va a haber escasez, va a haber necesidad estipulada, porque la unción, el poder de Dios para manifestarse, necesita de alguien que le crea, de alguien que lo honre, de alguien que lo abrace, de alguien que lo valore, de alguien que no escatime. Escuche bien, porque ella estuvo llenando vasijas de aceite, y todas las vasijas de aceite que se llenaban porque alguien las proveía. El día que alguien dejó de proveer las vasijas de aceite y dijo: ya no hay, automáticamente cesó. Esto me hizo entender algo muy profundo, y es que lo de Dios, aunque está de más, no es para más. No sé si alguien me agarró. Lo de Dios, aunque está de más, no es para más, porque los de Dios no se desparraman. Los de Dios va a llegar a un lugar específico. Los de Dios va a venir a un lugar específico donde hay una necesidad estipulada, donde realmente se le necesita, donde realmente
se le demanda. Y si hay alguien que demanda de lo que Dios quiere hacer, si hay alguien que demanda de lo que Dios quiere manifestar, entonces lo de Dios va a fluir. Ellos llenaron vasija de aceite hasta que alguien la proveía. Ellos llenaron vasija de aceite hasta que alguien entendía que lo que había de parte de Dios podía seguir supliendo las necesidades estipuladas que se hacían presentes. Yo no sé si tú estás como la mujer viuda, que lo único que tenía era una vasija de aceite y que los colaboradores de la situación que ella estaba viviendo eran sus hijos, era lo que le estaban ayudando en este proceso. Hoy yo quiero desatar esta palabra sobre tu vida. Mientras haya alguien que pueda proveer, mientras haya alguien que se pueda unir a la visión que tú tienes, lo que porta se va a expandir. Lo que porta vas a llegar a un nivel y a una dimensión que ni siquiera tú te lo imaginas, te vas a espantar, te vas a asombrar. Es por esto que necesita unirte a gente que hable tu mismo lenguaje. Necesita unirte a gente que tenga el mismo nivel de hambre que tú. Profeta, pastor, pero ¿qué está pasando aquí? Porque eran sus hijos, sí. Específicamente por esto era necesario que fueran parientes. ¿Para qué? Para que tú entiendas que cuando Dios quiere hacer algo, lo de Dios no tiene confabulación. Lo de Dios no se liga con el sentimiento. El profeta le dio la orden de que se trancara con sus hijos. Escucha bien. Y ella obedeció. A ella se le resolvió el problema, pero sus hijos no tenían un lenguaje a la altura de la atmósfera que ella estaba viviendo. Y por esto, cuando ella dijo, tráeme más vasijas, ellos dijeron automáticamente, no hay. Y no podían decir otra cosa porque no podían mentir. No podían hablar una mentira, no podían decir lo que no era, así que era necesario que ellos dijeran, ya no hay más vasijas, ya el problema se solucionó. ¿Para qué? Para que la mujer entendiera, que cuando Dios te dice lo mucho de Dios, tú no eres quien lo determina. Ella terminó demasiado rápido de buscar la vasija prestada. Yo hubiese sido esa mujer y yo todavía hubiese estado buscando espacio para que ese aceite fluyera hasta el día de hoy. Es como aquel profeta, como aquel rey que Dios le dijo, golpea la tierra y la victoria vendrá sobre ti. Y él salió y golpeó la tierra 3 veces. Y la victoria que recibió fueron 3. Luego de las 3 victorias, entonces vino una gran derrota. Y él preguntó, por Luis, ¿por qué? Bueno, a ti se te dijo que golpeara la tierra. No se te dijo cuántas veces. Si tú hubiese golpeado la tierra 50 veces, 50 victorias hubiese tenido. Pero tú necesitas salir. Tú necesitas entrar en un movimiento, tú necesitas fluir y necesitas obedecer la voz profética que aunque crea que te está metiendo en un problema, la unción tiene cómo solucionar ese problema, la unción tiene cómo solucionar ese caos, la unción tiene cómo solucionar esa crisis, la unción tiene cómo solucionar esa tempestad. Lo que necesitamos es alguien que entienda que no hay un límite en lo de Dios, que Dios no está limitado a lo que tú piensas, que Dios no está limitado a lo que tú crees. Dios se puede extender más allá, Dios puede llegar más lejos, la mano de Dios no se ha cortado. Es por esto, escuche bien, es por esto que cuando alguien cree que Dios puede obrar, entonces Dios se manifiesta y Dios se mueve. Si usted analiza esto, hay una mujer llamada la Sirofenicia. Usted conoce la historia. Es impresionante lo que pasó con esta mujer. También está la mujer del flujo de sangre, catastrófico. Pero ¿qué más? Que yo le hable de este hombre llamado Jairo. Porque Jairo vino tras Jesús todo el camino para que su hija recibiera un milagro. Pero es impactante ver esto porque la Biblia dice que cuando Jairo insistentemente estaba detrás de Cristo, uno de los criados de Jairo vinieron y le dijeron, Jairo, ya no moleste más al maestro porque tu niña ha muerto. Cristo le dice a Jairo, tranquilo, ella no está muerta, sino que solamente duerme. Usted necesita entender algo. Cuando usted viene a buscar la respuesta en el lugar correcto, precisamente Dios no se va a mover en tu tiempo ni al momento que tú quieres que Dios se mueva. Pero lo que sí te quiero asegurar es
es que si viniste al altar de Dios a buscar una respuesta, la va a obtener. Usted solamente necesita estar ahí golpeando, necesita estar ahí creyendo, necesita estar ahí buscando el rostro de Dios. Si usted, escuche bien, si usted vino a buscar a Dios, enfóquese en Dios. Si usted vino a buscar a Dios, deténgase y crea que Dios lo puede hacer. Deténgase y crea que Dios lo puede manifestar. Es por esto que un día alguien se le acercó a un pastor y le dijo: pastor, me voy de la iglesia. Y el pastor lo miró y le dijo: pero ¿por qué te vas de la iglesia? Escuche bien, ¿por qué te vas de la iglesia si te apreciamos, te amamos, si creemos que tú eres alguien importante? Y es impresionante esto, porque cuando el pastor le hizo esta pregunta: ¿por qué te vas de la iglesia?, él le dijo al pastor: usted sabe algo, yo me voy de la iglesia porque siempre que voy al servicio veo a los hermanos con el teléfono, veo que los hermanos se paran en medio de la prédica y veo que los hermanos llegan tarde al servicio. Yo no puedo estar en una iglesia como esa, yo me voy. Y el pastor le dijo: está bien que te vaya, no hay problema, pero antes de que te vaya yo quiero pedirte un favor. Él le dijo: sí, dígame, pastor. Con mucho amor. El pastor le dijo: quiero que tomes una copa de agua, la rebose hasta arriba, la llene y le dé 3 vueltas al local de la iglesia. Y cuando haya terminado sin botar una gota de agua, entonces te puede ir. Él le dice al pastor: eso es fácil, no se preocupe. Y agarró y llenó la copa de agua y le dio las 3 vueltas al templo. Y cuando él terminó, le dijo al pastor: pastor, ya está listo. Le di las 3 vueltas. Y el pastor le dijo: no se te botó ni una gota. Y él le dijo al pastor: no, pastor, ni una gota. Y el pastor lo llamó y le dijo: ven acá, te quiero hacer una pregunta. Mientras estuviste dando la vuelta con la copa de agua en la mano, ¿viste a un hermano usando el teléfono? Y él le dijo: no, pastor, no lo vi. Luego le dice: ¿te fijaste que algún hermano llegó tarde? Y él le dijo: no, pastor, no me pude fijar que alguien llegó tarde. Le dijo: ¿te fijaste también que los hermanos se paraban en medio del servicio? No, pastor, no me pude fijar que los hermanos llegaron tarde, ni que se paraban, ni que usaban el teléfono. Y él le dijo: ¿te fijaste que los hermanos hablaban en medio del servicio? No, pastor, no me fijé en que los hermanos hablaban en medio del servicio, no lo vi. Y el pastor le dijo: ¿sabe por qué pasó eso? Porque viniste a honrar la presencia de Cristo. Viniste a valorar. Escuche bien, cuando tú vas a la iglesia a enfocarte en lo que otros hacen, usted pierde el enfoque y se desliza y se va a caer. Cuando usted va a la iglesia a mirar la falta de otro, usted va a caer. Cuando va a la iglesia a mirar el error de otro, va a caer. Cuando va a la iglesia a entender o a mirar lo que otros hacen, va a perder el enfoque de lo que realmente es el evangelio. Entonces el pastor terminó diciéndole: ¿sabe por qué no se botó ni una gota de agua? Porque dejaste de enfocarte en los otros para enfocarte en que no se te botara ni una gota de agua. Cuando tú te enfocas en Cristo, cuando vienes a la iglesia por Cristo y te enfocas en Cristo, nadie te va a detener, nadie te va a paralizar, nadie, absolutamente nadie va a parar el crecimiento de Dios en ti, porque usted no está enfocado en lo que dicen, en lo que hacen, en lo que comentan, en lo que llegan tarde, en lo que hablan, en lo que chatean. Usted vino a buscar la gloria de Dios. Es por esto que yo soy de los que voy en contra de que alguien me diga: el culto estuvo muerto, el culto estuvo seco, el culto estuvo apático, porque el culto no depende de lo que usted escucha que otro hace. Usted tiene un culto racional. Si usted vino con su gozo, con su fuego, a adorar a Dios sin importarse lo que el otro está haciendo, sin mirar lo que está pasando a su alrededor, y usted desata esa gloria de adoración que usted trajo al Padre, entonces usted se va a desenfocar de todo y usted va a entender que su culto tendrá la mayor gloria porque vino a honrar la presencia de Dios. Termino diciéndote esto: todo lo que tú honras te va a bendecir. La mujer honró al profeta Eliseo y su deuda fue saldada y todas las vasijas fueron llenas. Los discípulos honraron a Cristo y terminaron manifestando milagros y señales como Cristo la manifestó. Y todo aquel que termina enfocándose y honrando a Dios termina siendo un creyente exitoso en Cristo, en el nombre de Jesús. Pero hay algo que Cristo dijo y lo quiero volver a repetir: donde no lo honren, donde no lo reciban, donde no le abran la puerta,
sacúdanse el polvo de los pies y váyanse. Yo creo que ya es tiempo de que tú lo entiendas, que si te están honrando, si te están recibiendo, si te están dando la oportunidad, tienes que sacar el mayor provecho. Tienes que enfocarte para que pueda crecer, para que lo pueda lograr, para que pueda avanzar, para que pueda conquistar. Desenfócate del otro y enfócate en ti. Y vas a ver la mano benéfica de Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde de una manera muy especial. Y recuerda, el profeta Eliseo le dijo a la mujer, tráncate con tus hijos, pero no le dijo, ponlo a trabajar. Yo no sé si me está entendiendo. El día que ella involucró a sus hijos, sus propios hijos le dijeron, ya no hay más vasija y el aceite cesó. Estoy completamente seguro que si ella tranca a sus hijos y comienza a clamar por sus hijos y honra la palabra profética, la palabra que el profeta le dijo a la altura que merecía, porque no fue que ella no la honró, ella la honró, pero ella no la honró a la altura que merecía, porque sus hijos eran muchachos. Sus hijos eran muchachos, no tenían el mismo nivel de pensamiento, porque ninguno de sus hijos vino donde el profeta, más ella se le fue revelado que llegara donde el profeta para que su problema tuviera solución. Si ella hubiese sido la que se va a buscar la vasija, cuando ella ve toda esta vasija llena, ella hubiese ido por más vasija para que más vasijas fueran llenas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom Adonai. Bendiciones.